¿El Señor puede contar contigo? Cuando llegamos a Lucas 22, 8 al 13, encontramos una historia que tiene todo que ver con este tema y esta pregunta. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: He aquí, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre, y decida al padre de familia de esta casa: El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparadla ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Aquí hay dos lecciones que me parecen muy interesantes. La primera es que llegan los discípulos siguiendo a la persona del cántaro y le dicen al padre de familia de esa casa: oye, necesitamos un lugar para celebrar la Pascua. Y él dice: perfecto, vamos a dárselos. Esa primera instancia o ese primer momento o interacción muestra la disposición del hombre. ¿Necesita el Señor un cuarto? Lo tenemos. ¿Necesita el Señor? ¿Qué es lo que necesita el Señor? ¿Y cuándo lo necesita? Y yo lo tengo listo. Y yo lo hago. Ahora, esa es la primera lección. La segunda, que es muy interesante, es que la Escritura dice en el versículo 12: Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Si nosotros pensamos en que esto debería llevar una preparación previa, estamos en dos situaciones. Uno, ese es el lugar donde él planeaba tomar su Pascua o cenar su Pascua y se lo cede al maestro en muestra de esta primera lección del carácter y la disposición a dar de esta persona. Pero dos, si no era el lugar donde iba a estar con su familia, ¿por qué ya estaba listo o preparado ese lugar? Y entonces nos hace reflexionar en la sintonía espiritual en la que estaba este hombre, en la receptividad que tenía para la revelación, para las impresiones, o si no, ¿por qué tenía un lugar ya dispuesto y preparado para que la gente pudiera venir y tomar la Pascua? ¿Sabes? Entonces, esas dos lecciones aprendemos de este hombre. Uno, ya sea la disposición de dar y entregar en el momento, o dos, la disposición de que el Espíritu me da una impresión y lo hago. De cualquier manera, estas dos maneras en las que pudo haber sucedido el evento, nos indica que este hombre estaba dispuesto a hacer lo que se necesitara hacer. Estaba dispuesto a darle al Señor lo que el Señor le pidiera. Fuera un sacrificio en ese momento, una impresión espiritual para preparar algo para después. Entonces aprendemos que este hombre estaba ahí para el Señor, para lo que necesitara y lo que le dijera. Respecto a este tema, en el documental La Obra del Señor, un DVD que salió en 2008, que hablaba sobre la vida de Thomas S. Monson, en ese documental hay una parte de un diálogo del presidente Monson que me llama mucho la atención. Él dice: deseo que el Señor sepa que si necesita una mano para hacer algo, Tom Monson se la dará. Y esa es la actitud que parece tener esta persona de la historia. ¿Necesitas que ceda mi Pascua donde estaba preparando? Lo hacemos. ¿Necesitas que con antelación esté preparando algo? Lo hacemos. ¿Qué es lo que necesitas? Tú dime y quiero que sepas que lo que necesites yo estoy para hacerlo. Mi presidente de misión solía decir que todos los obispos tenían una lista. Eso nos decía cuando una vez fui líder de distrito y en la capacitación. Él nos dijo, todos los obispos tienen una lista guardada, una lista secreta. Él decía que la tenían en su saco. Y él decía, y esta lista tiene 3 nombres, máximo 5 nombres. No son muchos nombres de miembros de su barrio, con los que el obispo sabe y entiende perfectamente que puede contar con ellos, sea lo que se necesite, como se necesite y cuando se necesite. Esas 5 o 3 personas del barrio, el obispo sabe que 100% puede contar con ellas. El presidente de misión decía, ahora, el obispo no los molesta mucho porque sabe que son esos recursos de oro que puede usar como comodines en un juego de mesa. No lo ocupa siempre, pero sabes que en el momento de necesidad allí está para apoyar. Y él decía, el presidente de misión decía, cuando regresen de la misión, quiero que vuelvan esas personas, que el obispo sepa que puede contar con ustedes. En el libro Digno de Confianza, en la página 13, es un libro escrito por el 70 Robert E. Wills. Él dice algo interesante sobre esta capacidad de dar para el Señor, de estar preparados para entregar. Él dice en su libro, en la página 13, ahora, considerando el lado espiritual de la moneda, podemos decir que el Señor busca en el individuo una reserva espiritual con la que pueda afrontar las emergencias que surgen en el reino. La total valía de un mayordomo, en el sentido espiritual, incluye cosas tales como su buena relación con Dios y con los hombres, sus dones espirituales activos, su estado actual de dignidad, su independencia del vicio y del pecado y de cualquier otra cosa que pudiera desmerecer su utilidad al Señor o a su iglesia.
Por otro lado, el capital espiritual es la acumulación moral de que una persona ha logrado durante una vida justa. Ese capital constituye los bienes o reservas de los que puede hacer uso en tiempos de necesidad. ¿Cómo hacemos desarrollar el capital y las reservas espirituales? Y aquí espero que estemos entendiendo todo lo que Robert D. Wills está diciendo. Él dice, el Señor está buscando individuos que tengan esta... así como cuando necesitas financiar algo, buscas a alguien que pues tiene dinero. Cuando necesitas hacer que algo espiritual o el reino de Dios avance, buscas una persona que tenga estas reservas espirituales, esta fortaleza espiritual que no se puede crear en el momento, que es algo que has ido desarrollando en tu vida. Este hábito constante de decir el Señor lo necesita, se hace, etcétera, eso ha ido construyendo poco a poco esa reserva o fortaleza espiritual que uno ya tiene para cualquier momento que se requiera. Entonces, Robert D. Wills nos dice, ¿cómo creamos ese carácter? ¿Cómo creamos esa fortaleza espiritual para que el momento en el que el Señor nos necesite, nosotros estemos ahí para Él? Él dice, debemos invertir tiempo estudiando las Escrituras y las palabras de nuestros profetas vivientes. Debemos invertir comunicándonos constantemente con nuestro Padre Celestial. Debemos invertir sirviendo a nuestros semejantes. Debemos invertir amando al prójimo, incondicional y desinteresadamente. Debemos invertir en la obra misional, debemos invertir siendo padres más sabios e hijos más obedientes, debemos invertir multiplicando nuestra eficiencia en todo llamamiento. Estas inversiones proporcionan el capital y las reservas espirituales a tal grado que, en todo tipo de emergencias, el Señor podrá verdaderamente confiar en que venceremos las tentaciones y frustraciones del mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta fortaleza la vamos construyendo cada vez que uno decide ceder, o más bien voy a cambiar esa palabra, hacer un sacrificio, ofrendar algo. Cuando ponemos esta disposición sobre la mesa, esa disposición crece, se hace más fuerte. Y entonces, dice Robert E. Wills, pues entonces eso nos lleva a estar en el punto de que cualquier cosa que el Señor nos pida, estaremos ahí para hacerla, dispuestos, atentos, prestos. Quiero que notes una última cosa como lección de este pequeño pasaje. Este hombre que el Señor le pide, oye, hospédanos en tu casa, necesitamos hacer la Pascua, ¿dónde está el lugar? Y él dice, ya lo tengo listo. Quiero que pienses en la fortaleza espiritual, la preparación que este hombre tenía, y que te des cuenta que este hombre no tenía un llamamiento ostentoso. No era un apóstol, no iba con Jesús de un lado a otro, no tenía este llamamiento, al menos de lo que sabemos, no era de los 70s, no era de los apóstoles no lo conocían. Si no les hubiera dicho, ve a la casa de Juan el 70 y dile que lo vamos a hacer en su casa. No, él escogió un hombre de la nada, ve, sigue a esa persona del cántaro y cuando llegues a la casa dile al padre de familia. Entonces es fascinante para mí ver este ejemplo de preparación, de fortaleza espiritual, de disposición en una persona que no era un apóstol, no tenía este llamamiento ostentoso. Lo interesante de este principio es que uno puede demostrarle al Señor que estamos dispuestos y que estamos listos para servirle sin necesidad de tener un llamamiento grande. No tienes que ser presidente de algo, ¿sabes? No lo necesitas. Este hombre estaba dispuesto. Tengo impresiones espirituales, las sigo. Necesito ofrendar algo, lo hago. Y esa es la lección que nos deja este hombre, en la sencillez de nuestras propias vidas, en la sencillez de tal vez los llamamientos, tal vez no tan vistosos que hemos tenido. Eso no importa. Lo que al Señor le importa es que desarrollemos esta capacidad con muchos llamamientos o sin muchos llamamientos. El Señor necesita algo, quiero que sepa que estoy dispuesto. El Señor necesita esto, lo voy a hacer. El Señor necesita saber que cuenta con nosotros. Y eso es lo que importa, no cuántos llamamientos has tenido. El Señor puede contar contigo independientemente de dónde y cuándo y lo que sea. Esa es la cuestión. Bueno, avanzamos al siguiente tema. En una ocasión, en una charla Haas, un chico hizo una pregunta que me dejó a mí pensando, dándome cuenta que jamás había contemplado el asunto. Él se levantó y preguntó, ¿existe una diferencia entre las pruebas y las tentaciones o es que son lo mismo? Y si no lo son, ¿de qué manera son diferentes? Yo me di cuenta que jamás había pensado en eso y me puse a meditar bastante en el asunto. Dije, a ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo respondería yo esa pregunta? Bueno, las escrituras de esta semana que estamos analizando nos llevan a aprender sobre justo esta distinción entre las pruebas y las tentaciones. Estamos en este momento en Lucas 22, donde el Salvador ya está yendo hacia el jardín y le dice a algunos de sus discípulos, hey, espérense, se lleva solo a 3. Y entonces en Lucas 22:40 les dice a estos 3 que se lleva casi hasta el final, orad para que no entréis en tentación. Aquí empieza nuestro análisis.
¿De qué tentación estaba hablando? Porque si bien es cierto que es una instrucción general orar para no caer en tentación, ¿por qué decirlo en este momento en específico? ¿De qué tentación estaba hablando el Salvador? Continuamos un poquito más cuando el Salvador ya va solito, ora, y dice el versículo 45, y cuando se levantó de la oración, fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. De primera instancia, cuando leemos, ora para que no entres en tentación, y después el Señor regresa y ellos están dormidos, pensamos que tal vez la tentación era justamente ser vencidos por su cansancio, ceder ante su sueño, caer rendidos y no estar apoyando al Salvador. Y si bien eso tiene su sentido y no estoy diciendo que no sea así, creo que hay otra lección, otra manera de ver estas cosas con las que podemos entender la diferencia. Justo nos ayuda el análisis para entender la diferencia entre prueba y tentación. Mira, ¿cuál es la diferencia? O para entender aquí la diferencia, o con este ejemplo que estamos viendo, que tenemos que pensar en este último versículo que leímos. El versículo dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Yo jamás me he dormido a causa de la tristeza. Digo, he conocido gente que está tan triste que está llorando y se queda dormida. Pero yo jamás me he dormido a causa de la tristeza. Yo creo que la Escritura se refiere a esta parte de que se quedaron dormidos tristes o llorando. Y para entender esto debemos pensar, ¿cuál era el motivo de su tristeza? Bueno, el Señor ya les había dicho que este era el final. Vamos, el final de estar juntos, el final de recorrer las ciudades andando uno al lado del otro, el final de estar en su ministerio presentemente, físicamente, juntos. Él ya les había dicho, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y ellos decían, pero Señor, yo iré a donde sea que necesites que vaya, yo moriría por ti. El Señor, no, de eso no se trata. Yo ya me tengo que ir, ustedes se tienen que quedar. Hasta aquí llegamos. Y te imaginas a los apóstoles, si tú has tenido alguna despedida de un ser querido, de algo parecido, sabrás de lo triste que es eso. Entonces nos imaginamos a los apóstoles tristes y entonces entendemos, esta no es una tentación. Esta tristeza que están sintiendo no es una tentación. ¿Por qué? Porque cuando caes en la tentación cometes un pecado. Si la tristeza fuera una tentación y caes en ella, realmente no cometes un pecado. Así que no es una tentación el estar triste o estar dormidos de tristeza. Pero entonces, ¿a qué tentación se refería? Y ahí es donde viene lo interesante. Pensemos en un instante en lo que hubiera pasado con el dolor de los apóstoles. Esta tristeza, que era una prueba de dolor, un momento de aflicción para ellos, se pudo haber convertido también en un momento de tentación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la manera en la que su maestro sería separado de ellos y en última instancia se le quitaría la vida, todo partía de una raíz que era Judas entregándolo. El que había estado con ellos, el que los estaba traicionando, era la causa de este mal. Y quizás si nosotros pensamos en el momento en el que están arrestando al Salvador y Pedro saca su espada y empieza a hacer todo esto y el Salvador le dice no, tal vez el Salvador se refería a eso. Cuidado con que este momento de debilidad, este momento de tristeza, abra la puerta para la tentación de la venganza, del rencor, de la violencia. Porque en este momento donde sientes tanta tristeza y encuentras una sola persona que es la causa de todo esto, esa prueba de dolor se vuelve entonces una potencial tentación para llevarnos hacia el rencor, hacia la venganza, hacia la ira, hacia el enojo. Y tal vez el Señor se refería en parte a eso. Ora ahorita. Y fíjate qué interesante, porque seguramente el Señor en ese momento los vio tristes. Pero en lugar de decirles ora para recibir consuelo, el Señor les dice, ora para no entrar en tentación. Cuidado, cuando tengas pruebas en la vida, ora para que esto no se vuelva una tentación en la que acabes cayendo. Por ejemplo, fallece un familiar. Tengo estas dificultades, etc. Y tal vez viene la tentación de alejarnos de Dios, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces vemos como una dificultad que no necesariamente es una tentación acaba siendo la puerta para abrir una tentación. ¿Tiene sentido? Ahora, entonces, esto es interesante porque si bien las pruebas y las tentaciones no son lo mismo y la definición o la diferencia sencilla que podemos hacer es que una prueba, al estar en una prueba, al vivir una prueba y estar en ella, no pecas, no es un pecado. El estar en una tentación y el ceder a ella sí es un pecado, ¿no? Una transgresión. Entonces, esa es la diferencia, pero interesantemente están conectadas. Una tentación prolongada para una persona podría acabar siendo una prueba de paciencia, una prueba de diligencia, porque esta tentación no se va. Y que de hecho, pues la mayoría de las personas que enfrentan esto también deberíamos aprender que las tentaciones no están hechas para desaparecer, están hechas para evitarlas y en el peor de los casos resistirlas. Pero bueno,
Entonces, estas tentaciones que se vuelven de toda una vida, se vuelven una prueba de paciencia para muchas personas. Viceversa también pasa en pruebas de dificultades y aflicciones. Se vuelven una tentación cuando es más fácil tomar un atajo financiero, tomando dinero que no es tuyo, por ejemplo. ¿Sabes? La prueba de la pobreza podría convertirse en una tentación para cometer robo. Y así, podríamos seguir con varios ejemplos. Todas las pruebas pueden llevar a una tentación. Están vinculadas. Lo que me gusta que hace El Salvador aquí, que me llama mucho la atención, El Salvador no les dice, mira, vamos a quitar las pruebas y las tentaciones para que todo... No. Él les dice, mira, estás en medio de una prueba. Ten cuidado de que esa prueba no se vuelva la puerta para darle entrada a una tentación y que acabes cayendo en ella. De eso es lo que tienes que cuidarte en las pruebas. Las pruebas son parte de la vida y no se van a quitar. Pero tienes que tener cuidado con esa fortaleza espiritual que tenemos que crecer, que sea suficiente para que esa prueba no acabe siendo una tentación en la que caigamos y acabemos alejándonos del Señor. Y esto era de lo que les estaba advirtiendo. Oren para que la tentación esté lejos aún en este momento de debilidad. Ahora, en esta misma línea hay una lección más dentro de esta enseñanza. Hay un patrón de conducta de Jesucristo que nos enseña cómo Él lidiaba con las pruebas y tentaciones. Y sí, tiene que ver con la oración. Cuando nosotros leemos Lucas 22, 31, 32, está esta conversación, la última cena, y Él está hablando con los apóstoles, y en eso le dice a Pedro lo siguiente: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falle, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Aquí hay un patrón fascinante. ¿Cuál era la circunstancia? ¿Cuál era el problema, la dificultad o lo que estaba pasando? Malo. Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, para hacerte como quiera, para llevarte de un lado al otro y azotarte y sacudirte, ¿no? ¿Qué es lo que el Salvador pedía en su oración? Y eso es lo interesante. ¿Qué pedía en su oración? Padre Celestial, por favor, que Pedro no sufra estas dificultades, que Pedro no afronte esto, te pido que... No pedía eso. El Salvador no pedía, por favor, no le des poder a Satanás para zarandearlo. No. ¿Qué pedía? Que la fe de Pedro no faltara. Cuando nosotros tenemos dificultades muchas veces, o vemos a alguien que queremos mucho enfrentar dificultades, nuestra primera reacción es, por favor, Señor, quítale esta enfermedad, por favor, Señor, que este problema económico se resuelva ahorita, lo más pronto posible, que encuentre el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y está muy bien pedir por esas cosas, no digo que necesariamente esté mal, pero lo que me llama la atención de cómo El Salvador oraba es que Él no pedía que las circunstancias cambiaran, Él pedía que la fe fuera suficiente para aguantar esas circunstancias. Hace unos 3 meses me tocó dar una bendición a una persona que iba a pasar por un procedimiento médico, y yo le preguntaba si estaba preocupada, si etcétera. Me decía, no estoy preocupada, estoy bastante bien, me siento muy tranquila, mi familia está conmigo, etcétera. Dije, bueno, pues demos la bendición. Y en ese momento cruzó por mi mente, pues si no está preocupada, ¿cuál va a ser la bendición? Si la veo yo muy tranquila y muy llena de fe de que todo puede salir bien. Bueno, pues justo eso, la impresión en mi mente fue, la bendición tiene que ser que esa fe y esa esperanza se mantengan, que no falte en el futuro, que se mantenga así como está. Y para mí fue una lección interesante, porque la fe puede faltar en el momento de necesidad. Y aquí era lo que el Salvador estaba pidiendo por Pedro. Pedro está creciendo, Pedro está desarrollándose espiritualmente, pero va a tener dificultades. Mi oración no es que no tenga dificultades. Mi oración no es que no tenga que afrontar estas pruebas difíciles. Mi oración es que en ese momento su fe no le falte. Que su fortaleza espiritual sea suficiente para afrontar esas circunstancias y salir victorioso. Esa era la oración del Salvador. Ahora, vemos ese patrón muy parecido igual en Juan 18, del 10 al 11, donde dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, y estamos en este momento, está en el momento en el que ya están arrestando a Jesús. Y entonces Pedro saca su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, guarda la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesucristo parecía entender, y creo que todos debemos de aprender de eso, que hay ciertas cosas que van a pasar y tienen que ser así.
Y la oración de Cristo de nuevo no tenía que ver con las circunstancias, ¿verdad? Y regresamos a esta idea que vimos de hecho hace unos videos en Juan 12:27, donde dice, ahora está turbada mi alma, dice el Salvador, ya cuando se está acercando el momento de pagar por nuestros pecados, ese momento que probablemente fue de los más tristes en su vida. ¿Y qué diré? Dice Jesús, Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado hasta esta hora. Aquí estoy para eso y tenemos que darle frente. No estoy pidiendo que me quite el problema de enfrente, sino que me dé la fuerza para afrontarlo. En un devocional de BYU de octubre del 2001, David Bednar enseñó a medida, y pon mucha atención porque esto no es solo esto tiene que ver con la expiación del Salvador, y quiero que veas la conexión aquí un poquito. A medida que ustedes y yo lleguemos a comprender y emplear, a medida que empecemos a entender cómo emplear el poder el poder habilitador de la expiación en nuestra vida personal, oraremos y buscaremos la fuerza para cambiar nuestras circunstancias en lugar de orar para que cambien nuestras circunstancias. Entonces, ¿qué dice el Elder Bednar? Este cambio que se da en nuestra vida de decir, por favor te pido que Satanás no zarandee a Pedro, a decir, te pido que su fe no le falte. Este cambio dice que pasa a medida que nosotros llegamos a comprender y utilizar el poder habilitador de la expiación en nuestra vida personal. Entendemos cómo funciona el poder de Cristo. Entendemos esa fuerza que Él puede darnos. Mira, el poder de Dios no se manifiesta tanto en quitarnos los desafíos de nuestra vida, sino más bien en darnos la fuerza para afrontarlos y superarlos. Y dice el Elder Bednar, cuando entendemos ese poder de Dios, cuando empezamos a emplearlo en nuestra vida, nuestras oraciones ya no dicen, te pido, Señor, que Satanás no zarandee a Pedro. Nuestra oración va un poquito más hacia el lado de, Señor, que en ese momento crítico de su vida no le falte la fe. En la enfermedad, en los problemas económicos, en los problemas familiares, personales, sociales, en toda clase de problema que pueda tener de salud también. La oración es que nuestra fe no falte. Esa era la manera de obrar del Señor, la manera de orar del Señor y la manera en la que Él procedía con las dificultades. Y creo que sería muy prudente que nosotros empezáramos a ver eso. El poder del Señor, no para quitarnos los problemas de enfrente, sino para darnos la fuerza para hacerles frente. En una ocasión, Jesucristo le enseñó a Pedro que por más fe que éste tuviera, no iba a ser suficiente para mantenerse firme en los momentos más críticos. Al menos no todavía. Lucas 22, 31 al 34. Y dijo también el Señor, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo aún hasta la cárcel y la muerte, dice Pedro. Y entonces el Señor le responde, Pedro, te digo que este gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Este diálogo creo que pudo haber sido muy fuerte para Pedro de escuchar. Imaginémonos a cada uno de nosotros en esa misma situación, ¿no? Señor, yo te seguiré, Señor, yo a nadie juzgaré, en el corazón, lo que sea que le quieras prometer al Señor, le dice, Señor, yo lo haré, yo estaré, yo no caeré en esto. Y el Señor te dice, de cierto, no pasará ni un mes cuando ya lo hayas hecho. Sería definitivamente muy fuerte para nosotros. Y en ese momento tal vez no solo podríamos estar susceptibles a ofendernos, pero también susceptibles a cuestionar nuestra propia rectitud, nuestra propia integridad, nuestra propia diligencia. Y tal vez nos sentiríamos un poco como los fariseos, ¿sabes? Porque tú recuerdas esta historia en Mateo 21, 28 al 31, donde Jesucristo cuenta que había un hombre que tenía 2 hijos y se acerca al primero y le dice, ve a trabajar en mi viña, y él le dice, no quiero, pero después sí va, y después le dice a otro hijo que vaya, le dice que sí va a ir, pero al final no fue, y entonces el Señor les pregunta quién hizo la voluntad de su padre, y los sacerdotes ahí a su alrededor dicen, bueno, el primero, el que le dijo que no voy, pero al final sí fue. Y
entonces Jesucristo acaba con esta frase que seguramente dolió para todos los que estaban ahí. De cierto os digo que los publicanos, es decir, los que no son de la fe, y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y para los sacerdotes que estaban escuchando eso, seguramente fue como, ¿cómo puede ser posible que digas eso? Que las personas que no creen, las personas que no están viviendo una vida recta, van delante de nosotros al reino de los cielos. Y en ese momento, tal vez Pedro se sintió algo así. ¿Cómo? Espérate, o sea, me estás diciendo que yo soy aquel que te dice, pero que al final no va a cumplir, porque ahorita le estaba diciendo, ¿verdad? Voy a ir hasta la muerte contigo, y el Señor le dice, no lo vas a hacer. En ese momento tal vez Pedro recordó, o en nuestros propios momentos tal vez nosotros recordamos la historia de estos dos hijos, y decimos, el Señor me está diciendo que soy el hijo que promete y al final no cumple, que dice y al final no hace. El hijo que representa a los sacerdotes judíos viendo cómo los que no son de la fe y las personas que no guardan los mandamientos van delante de ellos al reino de los cielos. Eso es lo que Pedro estaba experimentando en ese preciso momento. Pero mira, nosotros somos muy parecidos a Pedro. Aquí no estoy haciendo esto para juzgar a Pedro, decir que era necesariamente un hipócrita. Lo que estoy diciendo es que todos en cierto sentido somos Pedro. Todos hemos prometido algo que no cumplimos. Todos hemos dicho, ya voy a empezar a hacer esto y no lo hemos hecho. Todos hemos dicho, ya voy a dejar de hacer esto y no lo dejamos del todo. Todos somos Pedro en uno u otro sentido. Todos estamos diciendo, Señor, yo voy contigo a la cárcel o a la muerte, y el Señor se voltea y dice, Braulio, no va a pasar ni un mes y ya vas a haber roto tu palabra. Definitivamente eso dolería mucho. Pero la pregunta entonces surge, porque vamos a este lado triste, ¿no?, de esta lección, y decimos, pero ¿entonces todos somos hipócritas? ¿Es así como funciona? ¿Todos somos el segundo hijo que dice que sí, pero nunca va? Creo que es importante tener en balance esta lección o esta perspectiva. En la Conferencia General de octubre de 2017, Jeffrey R. Holland dijo lo siguiente, que creo que resuelve muy bien este tema. Hermanos y hermanas, todos nosotros aspiramos a una vida cristiana de la que frecuentemente... Hermanos y hermanas, todos nosotros aspiramos a una vida más cristiana de la que frecuentemente logramos vivir. Esa es la cita. Si admitimos, y aquí viene la enseñanza, porque todos aspiramos, o bueno, sería lo ideal, si tú aspiras a una vida menos cristiana en la que vives, igual y tendríamos que checar, revisar de nuevo la vida de Cristo y ver lo que nos falta por llegar a ser. Pero todos los que estudiamos la vida de Cristo y todos los que vemos al Hijo como un ejemplo a seguir, sabemos que aspiramos a una vida más elevada. ¿Cuál es la resolución o qué es lo que nosotros deberíamos hacer entonces si es que no logramos vivir esa vida? El Elder Holland dice, si admitimos con sinceridad que estamos tratando de mejorar, si admitimos con sinceridad que nos estamos esforzando, que estamos trabajando, que estamos buscando mejorar, no somos hipócritas, somos humanos. Y esa es una cita importante de tener en cuenta cuando nosotros estamos viendo esto. Quizás en ese momento cuando canta el gallo Pedro, más bien sí sabemos que Pedro va y llora amargamente. Quizás él se sintió así. Dijo, sí, fui el segundo hijo. Fui el que dijo que voy hasta la muerte contigo, pero a mera hora jamás fui. No me atreví, no avancé, no di el paso, no levanté la voz. Me escondí, me asusté, me oculté. En ese momento quizás Pedro se sintió como la persona más hipócrita. Dijo, por lo menos los fariseos todos sabemos que son así, pero yo era un apóstol, se supone que debía ser diferente, se supone que debía ser un ejemplo, se supone que debía estar con el maestro. Y seguramente todos en nuestro discipulado hemos tenido un momento así como el de Pedro. Se supone que yo debía ser diferente y no lo fui. Fui el hijo que prometió y no cumplió. Sin embargo, tal vez si Pedro se hubiera quedado en ese pensamiento, jamás hubiera llegado a ser quien fue. Si Pedro hubiera dejado que ese momento de debilidad, esa tentación a la que se dio, ese momento de miedo, si Pedro hubiera dejado que ese momento se quedara ahí, de esa manera, y se hubiera rendido ante él, Pedro jamás hubiera llegado a ser el apóstol que fue. Lo interesante de Pedro es que creo que aprende esta misma lección que el Elder Holland nos está diciendo. No somos hipócritas. Pedro, si tú reconoces que fallaste, si tú reconoces me esforcé y no lo logré, y te dispones a intentarlo una vez más, no eres hipócrita, eres un ser humano. Y eso es lo que todos nosotros debemos de aprender. En este momento en el que vemos a Pedro cometer este error y podemos ver al mismo tiempo nuestros propios errores, debemos sí reconocer, híjole, fui el hijo número 2.
le prometí al Señor y no cumplí. Bueno, puedes dejarte vencer por eso, o puedes, como Pedro, aceptar, me equivoqué, me estoy esforzando y voy a seguir esforzándome. Y entonces no eres hipócrita, eres un ser humano, eres un hijo de Dios que está avanzando hacia llegar a ser como Él. Así que cuando vengan estos desafíos, aprender de Pedro sería una buena idea. No te dejes vencer por ellos, levanta esa frente en alto e inténtalo de nuevo. Al ser arrestado, Jesús demostró una de las principales características que lo hacían un excelente líder. Juan 18, del 8 al 9, cuando los soldados ya están ahí, le dicen, ¿quién es? Estamos buscando, ¿a quién buscas? Jesús de Nazaret. Bueno, soy yo. En este momento Jesús les dice, os he dicho que yo soy, pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos, para que así se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. En ese momento en el que lo están arrestando, Jesucristo vela por sus discípulos y les dice, si solo me estás buscando a mí, entonces pues deja que ellos se vayan. Déjalos libres, de una vez no tienen por qué estar aquí, que se vayan. Ahora, la razón que se da en esta escritura creo que nos muestra justo más de este carácter, porque no solo es el los voy a cuidar, hay una razón del por qué los voy a cuidar. Se cumple la palabra que se había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. El Salvador estaba empeñado en cuidar a los suyos. Era su misión, es su responsabilidad. Padre, yo no voy a perder a ninguno de los que me des. Yo voy a velar por ellos, yo voy a cuidar que ellos estén bien. Ahora, esto parece muy sencillo, pero realmente es muy importante en el liderazgo y en nuestra naturaleza como interna de crecer o de desarrollar. Porque mira, comparémoslo, y esto es bien interesante, cuando nosotros vemos más adelante en la historia que ponen a Jesucristo y a Barrabás y dicen, bueno, ¿cuál de los dos quieren que libere? Contrasta el liderazgo o la manera de interactuar con los demás de Jesucristo y de Barrabás. Barrabás era un ladrón. El bienestar de Barrabás estaba basado o tenía bases en hacerle mal al otro. El bien de Barrabás venía a costa de otros. Otros sufrían porque era ladrón. Para que él estuviera bien, le quitaba las cosas a los demás. Entonces, para que yo esté bien, los otros tienen que sufrir. El Salvador es exactamente lo contrario. Para que los demás estén bien, yo voy a sufrir. Y es bien interesante cuando vemos ese contraste entre el carácter y la naturaleza de estos dos personajes estando parados frente a los judíos y los judíos decidiendo quién quieren que esté entre ellos. Ellos escogen a Barrabás. Justamente lo contrario a lo que deberíamos escoger como un buen líder. Alguien que nos cuide y que sepa poner a los demás en primer lugar, ¿sabes? Barrabás era todo lo contrario, él se ponía a él en primer lugar y a ti después, no le importaba. Pero el Salvador no era de esa naturaleza. Quiero que pienses que justo esto es de los mensajes finales que el Salvador nos está dando. El Salvador nos ha dado muchos ejemplos a lo largo de su vida mortal, pero este es uno de los temas principales del final de su vida, como si fuera el broche de oro con el que quisiera cerrar la idea de su ministerio, la idea de su carácter, la idea de sus enseñanzas. En la última cena, ¿no? En Lucas 22, 25 al 26, entonces Él les dice, los reyes de las naciones, los discípulos empezaron a como pelear un poquito en cuanto a quién sería el mayor, quién se iba a quedar a cargo, lo que sea, y Jesucristo les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Pero entre vosotros no será así, sino que el mayor entre vosotros será como el menor, y el que dirige como el que sirve. Esta era una lección de estos últimos instantes que estaban pasando los apóstoles con el Salvador y él se centra en enseñar eso. Y cuando vienen los romanos y lo van a arrestar, etcétera, no fueron los romanos. Cuando viene Judas con las personas que lo van a arrestar, el Salvador dice, déjalos a ellos ir. A mí me tienes, a mí me buscas, ya está, no necesitamos hacer más. Y esto es un tipo de servicio que caracteriza el amor de Cristo o que ejemplifica, es un síntoma del amor de Cristo este tipo de servicio. En la Conferencia General de abril de 2017, Dieter F. Uchtdorf enseñó, en el reino de Dios, la grandeza y el liderazgo significan ver a los demás como lo que verdaderamente son, como los ve Dios, y después tenderles la mano y servirles. La grandeza y el liderazgo significa reconciliarnos con los que están
regocijarnos, con los que están felices, llorar con los que están apenados, elevar a los afligidos y amar a nuestros semejantes como Cristo nos ama. La mayor recompensa de Dios se destina a los que prestan servicio sin esperar recompensa. Se destina a los que sirven sin hacer alardes, a los que en silencio van buscando maneras de ayudar a los demás, a aquellos que ministran a los demás simplemente porque aman a Dios y a sus hijos. Me gusta mucho esta cita porque creo que me hizo a mí pensar mientras estaba estudiando este pasaje, me hizo pensar mientras estudiaba este pasaje en lo que sintieron los apóstoles en ese momento. Cuando estaban ahí los soldados y nos armamos ahorita con las espadas y luchar y a muerte y vamos, y el Salvador dice, no, váyanse ustedes, yo enfrento esto. No los están buscando ustedes, vayan, cuídense, resguárdense, yo enfrento esto. Y en ese momento tal vez, y me imagino a los apóstoles escribiendo la historia después y recordando ese momento y diciendo, Jesucristo hizo este servicio sin hacer alardes. Claro, iba a ser el Salvador del mundo, pero en ese momento también nos salvó. En ese momento los apóstoles también los salva, los ministra, les da este servicio silencioso que nadie tenía que estar ahí para ver. Al final de cuentas, tal vez ellos se acuerdan de eso y dicen, esto fue un ejemplo de servicio del Salvador. Una vez más nos cuidó, una vez más veló por nosotros, una vez más nos amó más de lo que se amaba a Él. Y tal vez eso, me imagino a los apóstoles escribiendo eso, como parte de su testimonio del amor que Cristo tenía por ellos. Y entonces, regresamos a donde empezamos. Este era un pilar de la clase de líder que era el Salvador, del carácter que tenía Cristo. Y cuando pensamos en eso, creo que es importante, mientras estamos leyendo en estas semanas la expiación, recordar que la expiación misma es fruto de ese carácter. Maxwell decía eso, sin el carácter divino de Cristo no hubiera habido ninguna expiación divina. No la hubiera habido, porque ¿quién quisiera ponerte a ti y a mí con todos nuestros defectos y con todas nuestras cosas en primer lugar antes de... ¿por qué sufrir tanto por eso? Sin el carácter y amor divino de Cristo no habría ninguna expiación divina. Es debido al amor que Cristo tuvo, debido al amor que Cristo tiene y debido al amor que Cristo siempre tendrá, que Él dio su vida por los suyos. Y cuando vienen los problemas y cuando vienen, las consecuencias del pecado, cuando viene todo eso a nivel eterno, Él dice, búscame a mí. Y nos lo dice a nosotros, pero también lo dice en cierto sentido al mal que viene, como los soldados ese día que venían a prenderlo. No necesitas tener a Braulio aquí. Lo que tengas que hacer, arréglalo conmigo. Ese dolor, ese trago amargo, esa copa amarga, conmigo. No lo necesitas a Él, déjalo ir. Y en ese momento creo que todos podemos identificarnos con los apóstoles, de ver a nuestro Salvador una vez más pelear nuestras batallas, librarnos de lo que nosotros mismos no podríamos librarnos y salvarnos y rescatarnos de lo que nosotros no podríamos salvarnos ni rescatarnos. Y todo eso debido al amor. Todo eso debido a que te ama profundamente y que siempre va a estar ahí. Imagina solo eso, el carácter de Cristo. Y es hermoso que Él nunca cambie y sea el mismo ayer y para siempre, porque así como lo hizo por sus apóstoles en aquella ocasión, lo sigue haciendo por ti y por mí todos los días. Y siempre que se lo permitas, esto es bellísimo, siempre que se lo permitas, Él seguirá haciéndolo por ti. Saldrá a defenderte, le hará frente a los soldados, le hará frente a los problemas, vendrá y dirá, no tiene por qué estar Braulio, Amanda, Roberto aquí. Deja que se vayan. Y yo doy cara por estas cosas que hizo, yo doy cara por estos problemas que causó o estos errores que cometió. Fueron muy terribles, fueron rojos como el carmesí, está bien. Yo me hago cargo, yo lo enfrento, deja que Él se vaya. Ese es el carácter de nuestro Salvador. Eso es lo que hizo por nosotros. Y todo eso lo hizo porque nos ama.